Queremos agradecer a la Universidad Santo Tomás por habernos brindado este gran espacio. Esta noche nos reunimos para conversar sobre un tema que ha generado bastantes controversias dentro del gremio, tanto a nivel profesional como académico, como es la atención psicosocial e intervención psicosocial. Esperamos profundizar esta noche en el conocimiento de los colegiados que tienen sobre este tema y empezar a construir postura gremial frente a los tópicos que se discutirán esta noche. Quiero invitar al doctor Julio Niño, director de la Maestría de Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás, quien se dirigirá a ustedes con unas breves palabras a continuación. Muy buenas noches. Buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a este claustro universitario de la Universidad Santo Tomás. Un saludo de bienvenida de las directivas de la Facultad de Psicología, la especialización en Psicología Jurídica y Forense, la maestría en Psicología Jurídica y la maestría en Psicología Clínica de la Familia. Por parte de nosotros como facultad, es un honor, un placer poder tenerlos en casa y poder ser anfitriones de este evento significativo, relevante para el país. Yo no soy el de las palabras centrales del tema conceptual académico que vamos a tocar hoy. Sin embargo, es muy tentador y no puedo dejar de decir dos o tres cosas que quiero comentarlas. Y me pareció muy pertinente hacerlo alrededor del título del evento. Retos diversos y complejos, puntos suspensivos, intervenciones contextuales e interdisciplinares, puntos suspensivos. Qué bien la unidad de trabajo psicosocial y salud mental, lo imagino en slash para reconocer el bucle de lo psicosocial y el tema de la salud mental, encarando de manera corresponsable socialmente el tema que nos convoca a conversación, puntos suspensivos, en situaciones de posconflicto y simultáneamente, de forma paralela en conflicto, porque son los retos de la simultaneidad de la vida, de lo humano que vamos a tener que enfrentar. Puntos suspensivos. El panel, las presentaciones nos darán luces, nos mostrarán aquellos puntos de convergencia y divergencia del asunto tan fundamental y complejo. Invito a que todos estemos muy atentos, muy pendientes de que como otros encuentros que han venido ocurriendo en las universidades y en el gremio de manera aislada, podamos desde el colegio ir haciendo una articulación para que sea una postura y sea una presencia del gremio de la psicología y obviamente de otro montón de colegas de otras disciplinas, pero aprovechando la convocatoria de Colchic, en la cual la voz de nosotros los psicólogos debe estar claramente planteada y con la suficiente fuerza y con la suficiente claridad disciplinar que este país requiere de nosotros y que estamos en bastante mora y requiriendo hacer las apuestas. Creo que convocar varias organizaciones, seguir convocando otras voces, reconstruyendo la historia de la paz, del posconflicto, de la reconciliación, siempre será una posibilidad grande. Y para nosotros, la Universidad Santo Tomás, tener esta posibilidad de ser anfitriones, colaborar desde este grano de arena y posteriormente seguir todos haciendo redes sobre este tema, será muy importante. Por favor, siéntanse en su casa. Bienvenidos a la Universidad Santo Tomás y gracias por haber escogido a la Santo Tomás para este evento. Posteriormente invito al doctor Alejandro Vaquero, coordinador del Grupo Salud Mental del Colegio Colombiano de Psicólogos, que nos dará una introducción sobre las motivaciones, intereses y expectativas para realizar este conversatorio. Bienvenido.
Buenas noches para todos y para todas. En nombre de la doctora Claudia María Sanín Velázquez, presidente nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos, ofrecemos una calurosa bienvenida a los asistentes a este conversatorio, los retos para la intervención psicosocial y la salud mental en el posconflicto. También brindamos un cordial saludo de agradecimiento al padre Carlos Mario Alzate, rector de la Universidad de Santo Tomás, y el doctor Julio Abel Niño Rojas, director de la Maestría en Psicología Clínica y Familia, por la deferencia al permitirnos albergar las reflexiones de esta noche en uno de los claustros de pensamiento universitarios más antiguos del país. También agradecemos el apoyo y la participación en el panel de la Agencia Colombiana para la Reintegración, del Centro Latinoamericano para el Desarrollo de la Cultura Colaborativa KIRA, de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de la profesora Claudia Tovar, profesora investigadora de la Universidad Nacional, y también la moderación del panel del doctor Wilson López, recientemente destacado como presidente de la División de Psicología Política de la International Association of Applied Psychology. Les cuento que en el año 2013 se presentó en el Senado un proyecto de ley, el proyecto de ley 73, que pretendía reglamentar el ejercicio de la profesión de terapia psicosocial, la creación de un código ético deontológico y además dictar otras disposiciones. A partir de esta situación, el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología hicieron un vigoroso cabildeo en el Congreso para que el proyecto fuera retirado, pues no eran claros los límites profesionales con la psicología y podría afectar el quehacer de los psicólogos. En el espíritu de promover la participación de los psicólogos colegiados, se hizo una consulta virtual que fue respondida por 1.317 psicólogos y psicólogas de todos los departamentos del país, que nos dejó más preguntas que respuestas. Y a modo de provocación, quiero mencionar algunas de las cosas que mencionaron estos, entre otros 1.300 psicólogos. Y preguntaban, ¿qué es lo psicosocial y qué implica en el marco del ejercicio profesional del psicólogo? Ni la ley 1090 ni la 1448 dan una clara definición. Ahora bien, ¿qué pasa cuando pensamos en lo psicosocial en el marco político, social y cultural y económico del conflicto armado interno colombiano o del llamado posconflicto, que no lo pareciera al ver los reportes de prensa recientes de medios independientes a lo largo del país? Del mismo modo, ¿existe alguna diferencia entre atención, intervención y terapia psicosocial? Hablar de estos conceptos es solo una moda o un contrasentido. Si existe alguna diferencia, es en intensidad, en la forma de intervenir, en la periodicidad, propósitos, perfil del profesional que lo realiza. También nos comentaban, en una experiencia de trabajo con comunidades y servidores públicos de Bogotá, se les pedía contar cómo sus abuelos o padres llegaron a Bogotá, de dónde llegaron, en qué condiciones, por qué motivos. Gracias a esto fácilmente se pudo rastrear un mapa histórico intergeneracional del conflicto en el que todos resultaban implicados. ¿Cuál sería el resultado si este mismo ejercicio se hiciera aquí y ahora en este conversatorio? Y en términos de la intervención, ¿cómo la historia y el territorio de la guerra, del conflicto, se reconocen, se leen, se deconstruyen y se involucran para poder entender la configuración personal y social para realizar la atención? Ahora pensemos también en dos situaciones reales que nos narraban. En la primera situación, una psicóloga dirige un taller sobre cómo hacer una hoja de vida a un grupo de hombres y mujeres que está en proceso de desmovilización, desarme y reintegración de un grupo armado ilegal. Y uno de ellos levanta la mano y comenta sobre su participación en eventos sangrientos a personas y comunidades. Y con rostro de desconsuelo o angustia pregunta: doctora, ¿cómo pongo eso en mi hoja de vida? Segunda situación. En un taller sobre crianza en primera infancia, una mujer afro permanece en silencio mientras escucha las intervenciones de sus compañeras sobre la crianza. El psicólogo pregunta al verla distante: ¿usted qué opina? La mujer responde: todo eso es muy bonito, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Yo lo que necesito es otra cosa. Desde que llegamos de allá no hemos podido estar tranquilos. La vida me cambió, usted no sabe cuánto, al ver cómo esa gente bailaba entre los cuerpos de mis muertos. Con esto podría uno preguntarse cuáles son las condiciones de atención para estas personas. Y junto con eso, cuáles son los profesionales idóneos para asumir el reto de este tipo de intervención con estas poblaciones. Cómo, cuándo y dónde se observan los efectos de la violencia, no solo por motivos políticos e ideológicos, sino económicos y sociales, en eventos de salud mental registrados en un perfil epidemiológico territorial, en las rutinas y rituales de la cotidianidad, en la forma de establecer relaciones con los otros, en las estructuras y dinámicas sociales y comunitarias. ¿Qué pasa cuando los afectados son los niños y las niñas, bien sean hijos e hijas
de familias en situación de desplazamiento, hijos o hijas de desmovilizados o desmovilizadas, o por habérseles arrebatado su infancia siendo explotados sexualmente por alguien de jerarquía en un grupo armado, con las víctimas de Mapiripán, Bojayá o El Salado, o con las personas que se desmovilizan y se asientan clandestinamente en Dianaturbay. Con estas y otras preguntas para el público y los panelistas quisiéramos instalar este conversatorio como una invitación a reflexionar desde el gremio sobre las complejidades y profundidades de una guerra que nos cuesta reconocer en la capital, y frente a la responsabilidad ética, técnica y política de nuestra profesión en el ejercicio profesional con estas acciones y con este tipo de población. El Colegio Colombiano de Psicólogos espera seguir provocando este tipo de escenarios como un compromiso con sus afiliados y la profesión, y cumplir con las expectativas alrededor de este que hoy nos convoca. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Ahora invito a la doctora Ángela María Estrada, directora ejecutiva del Centro Latinoamericano para la Cultura KIRA, psicóloga y doctora en Psicología Social. Bueno, pues muy buenas noches para todas y todos. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación al Colegio Colombiano de Psicólogos, también por la acogida de la Universidad de Santo Tomás y por supuesto a mis colegas en este conversatorio. Bueno, varias cosas. A partir de la última vez que me vi con algunos de mis colegas, entre ellos con la doctora profesora Claudia Tovar, a quien aprecio y respeto muchísimo, y tuvimos la oportunidad de estar en el Ministerio de Salud en un conversatorio anterior sobre este mismo tema, pues yo realmente me quedé con un sentimiento muy positivo en el sentido de que el discurso sobre este tema está avanzando. Estamos construyendo, no es el mismo discurso que vez tras vez vamos presentando, sino que en realidad este es un proceso que avanza sobre la base de la práctica, sobre la base de la experiencia, sobre la base de la reflexión, y pues quise hacer como un esfuerzo también en ese sentido, básicamente de preguntarme un poco sobre las convergencias en distintos niveles. ¿Qué es lo que nos es común, digamos, más que las diferencias? Me pareció que era una cuestión, digamos, importante como de intentar responder. En primer lugar, hablando de las convergencias a nivel de los antecedentes. La atención psicosocial, bueno, esa fecha del 2000 en realidad es un poquito tramposa porque Ignacio Martín Baró publicó estas obras por primera vez hace más tiempo y él habló de atención psicosocial en la psicología social de la guerra, y habló de atención psicosocial para la salud mental y atención psicosocial para la atención del trauma por efecto de la guerra. Es decir, eso tiene una trayectoria importante en el contexto latinoamericano y específicamente en contextos de conflicto armado. Es decir, una cosa que yo quería señalar como antecedentes es la atención psicosocial surge como en contextos de conflicto armado como una alternativa de respuesta al sufrimiento psicológico. El segundo elemento es que representa un desarrollo específicamente latinoamericano desde la psicología social y política, ese es el otro elemento. Muy importante, reconocido en la literatura. Es nuestro aporte, como también es el aporte de la investigación de acción participativa. A veces nos parece que nosotros aquí no hacemos nada nuevo y resulta que en efecto sí, en últimas hemos vivido unos conflictos armados que han sido muy propios de esta región del mundo, y en ese sentido pues hemos también hecho un desarrollo particular, ¿no? ¿Cómo se llama? La idea de la atención psicosocial. Yo me voy a centrar un poco en la atención psicosocial y yo creo que en la discusión podríamos hablar de por qué hablar de atención y no de intervención, o si hablamos de intervención, por qué, en fin. Bien, desde sus inicios implica o asume la necesidad de una lectura psicopolítica de los conflictos armados generadores de sufrimiento. Ese es otro elemento que yo creo que compartimos. Bien, como dije, voy a pasar un poquito rápido. Bueno, algunas convergencias en el marco de la teoría internacional de la reparación, la justicia transicional y la participación política. Son tres elementos que no estaban en el contexto de la obra de Martín Baró porque es previa a esos desarrollos. Es decir, esto surge a partir del 2000, en efecto.